¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera y a la materia de Ciencias Sociales. Soy el maestro Genaro López y voy a estar compartiendo con ustedes principios acerca de las ciencias sociales. El primer tópico que vamos a ver hoy tiene que ver con los tipos de conocimiento, tiene que ver con el progreso y la evolución del conocimiento y cómo el conocimiento se convierte en ciencia. Durante toda la vida que el ser humano ha estado sobre la Tierra, hace lo posible por la comprensión de sí mismo y de su entorno. En esta búsqueda de identidad y de sentido, su conocimiento se va desarrollando. Aprende a crear, a innovar herramientas, a crear tecnologías que faciliten nuevas y mejores experiencias para vivir, sobrevivir, producir y darle longevidad sobre este planeta. Es importante hacer mención que el desarrollo del conocimiento comienza con teorías, comienza con subjetividad y que va ayudando a interpretar de cierta manera algunos casos o problemas, dándole sentido de practicidad a la vida. Aquí hay un esquema, este es el esquema de las ciencias sociales, es básicamente toda la materia resumida en tres conceptos. El primero es el conocimiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy, intuitivo, empírico, religioso, filosófico y científico. Y la división de las ciencias fácticas, las ciencias formales y las ciencias de humanidades. Posteriormente, en otros dos videos vamos a mirar los ámbitos de las ciencias sociales, es decir, en cómo se desarrollan las profesiones o los profesionales para interpretar o para influenciar la transformación, la evolución o el desarrollo de la vida social. Y entonces aquí están las posibles oportunidades que tú tienes para trabajar como profesional, antropólogo, político, abogado, economista, geógrafo, historiador o historiadora, psicóloga y socióloga. O sea, todas estas son oportunidades que tenemos para elaborar que encierran las ciencias sociales. Hay unas más, pero esto es en lo que nos encierra nuestra materia. Y por último, que también vamos a estar viendo dos videos acerca de las corrientes de interpretación sociológica. Aquí solo hace falta una, que es el origen de la sociología, que es el positivismo de Comte, ese es el que hace falta aquí, pero posteriormente miraremos el materialismo histórico de Marx, el estructural funcionalismo de Durkheim, la teoría comprensiva de Weber y la teoría crítica. Bueno, eso ya es un conjunto de más teóricos, Adorno, etcétera. Pero ahí vamos a estar mirando las corrientes de interpretación, las ideologías, las teorías, los postulados, por qué la gente o por qué la escuela o por qué los periodistas o por qué los políticos interpretan la vida social de toda lo cual forma. Casi todos entramos en estas 4 o 5 si incluimos el positivismo, que es el origen de la sociología. Entonces, todo esto es el mapa de nuestra materia. Eso es obvio que cada uno de estos temas debe ser estudiado a conciencia. No lo vemos a profundidad todos porque es muy poco el tiempo, pero sí te invito a que si a ti te interesa alguna línea de investigación, pues puedas continuar en ella. Primero, antes de conocer por qué le llamamos ciencias o ciencia social. Primero, la palabra ciencia se deriva del latín, es ciencia, que significa conocimiento o saber, y como tal, no se rige en un área específica, es decir, la ciencia tiene un amplio campo de información, un amplio campo de datos, y estas ambas o ambos, la información y los datos, se convierten en conocimiento. Obviamente el conocimiento es adquirido a través de una investigación. Entonces se denomina ciencia a todo conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado, ya sea de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento. Es decir, puede ser científicamente preciso, exacto, o teóricamente, o tener un conocimiento válido como es la filosofía, o la literatura, o la religión, o puede ser ya más estructurado como conceptos de humanidades o de ciencias exactas. Y por último, la ciencia del conocimiento, pues el objetivo pues es eso, ¿no? La ciencia investiga para adquirir conocimiento, para adquirir el saber, para conocer la realidad, comprender la realidad e interpretar la realidad y poder explicar la realidad. Entonces se denomina la función que describe, explica, predice tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana.
La ciencia comprende los campos del conocimiento y de estudio, incluye ciencias formales, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanidades. A nosotros nos entretiene nuestra materia en las ciencias sociales. No quiere decir que no vamos a mencionar las otras o vincularlas o darles transversalidad, pero nuestro énfasis primordial serán las ciencias sociales, que conllevan el desarrollo de teorías y métodos particulares para cada una de estas. Pues bien, ¿cómo ha venido el desarrollo del conocimiento social que tenemos hasta el día de hoy? Primero, la evolución de la interpretación del conocimiento. ¿Cómo interpreto lo que sé? Y la primera etapa, y me gusta decirlo de manera jocosa, que primero como seres intuitivos éramos como el mono, como cualquier animalito que tiene hambre, corre, y como está el animal o la presa, la agarra y la come. Digamos que es el hombre prehistórico o el hombre paleolítico, neolítico, que posiblemente vivíamos en árboles antes de ser cavernícolas, es decir, antes de vivir en cuevas, pues teníamos una forma de vida muy diferente. Lo más posible es que viviésemos en árboles por miedo a los animales rapaces que andaban abajo en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, el conocimiento intuitivo primero está basado en creencias, en lo visceral, como un animalito, es decir, tengo hambre y como y devoro lo que está enfrente de mí, no sé qué sea, pero me lo voy a comer porque tengo hambre. La reacción visceral ante una circunstancia como, por ejemplo, una reacción intuitiva podría ser el miedo, podría ser la tristeza, el dolor, son manifestaciones muy intuitivas, son del instinto, ¿no? Y la podemos desarrollar sin control. Entonces, la educación lo que ha venido haciendo, o el conocimiento intuitivo lo que ha ido haciendo, es interpretándonos para ser más civilizados, menos viscerales. Entonces, aquí también se responde, el cerebro es como algo ausente, ¿no? El cerebro está como, funciono, o sea, vamos a decir, funciona el cerebro a la manera de animal. Es decir, sin pensamiento, sin control de emociones, sin gestión de emociones, solamente estoy reaccionando porque tengo instintos. Si tengo un cerebro, el cerebro piensa en comer, piensa en sobrevivir, piensa en estar bien, ¿no? No es como que el cerebro es como, no tiene un pensamiento que lo esté gobernando. Entonces, como no estoy pensando, todo lo hago de manera intuitiva, reacciono. Entonces, busco la sobrevivencia. Ese sentido de sobrevivencia que hemos hablado muchas veces tiene que ver con el sentido intuitivo. Esta es la primera, históricamente o antropológicamente, es la primera manifestación de un conocimiento, el intuitivo. Posteriormente pasamos el empírico, que tenía que ver con la experiencia, ¿no? Como primero le teníamos miedo al fuego, después vamos aprendiendo que el fuego puede ser controlado, tanto que la ciencia y la educación del conocimiento sobre el fuego nos ayuda a controlarlo y tenerlo en un encendedor sin producir, realmente sin tener fuego, pero aprendemos que a través de una piedrita, de una fricción, podemos con un encendedor y un poco de gas, lo podemos portar en nuestra bolsa sin ningún peligro. Entonces, vamos acumulando conocimiento. El conocimiento que tal vez se dio de manera intuitiva le vamos dando estructura a través de una experiencia, a través de nuestros sentidos físicos, a través de nuestras percepciones, y le vamos creando un valor de conocimiento. Y a lo mejor no tiene conocimiento científico, pero vamos viviéndolo desde nuestra experiencia y eso le va dando un conocimiento válido. Entonces, el empirismo, que posteriormente se va convirtiendo en el conocimiento que de manera metodológica se va investigando para con su comprobación convertirse en el conocimiento científico. Este es el inicio de por qué suceden las cosas. Me pasa esto a mí, y si me pasa a mí, ¿le pasa a todos los seres humanos? ¿O le pasa solo a los masculinos? ¿O le pasa a las femeninas? ¿O nos pasa porque vivimos en un ambiente social? ¿O porque vivimos bajo una cultura? ¿Porque vivimos en una mexicanidad? Etcétera. Todos estos conocimientos que se van adquiriendo a través de la experiencia de nuestros sentidos, a través de la acumulación de conocimiento. Imagínense que vamos caminando, recolectando de manera intuitiva el alimento, pero un día descubrimos que las manzanas tienen una bolita que después, que posteriormente le llamamos semilla, y que yo las puedo sembrar. Entonces,
dejo de ir a recolectar las manzanas porque yo ya tengo un manzano. Y si tengo un manzano que yo puedo controlar, que yo puedo administrar, que yo puedo cultivar, entonces nace la agricultura. Entonces domestico el alimento, pero es a través de mi experiencia, de cómo una semilla cayó en la tierra y empezó a germinar. Entonces puedo traer la semilla a un lugar, construir una casa donde yo la estoy construyendo. Ya no vivo de manera artesanal, de manera natural, ¿no? Ya no en la cueva hecha de manera natural, sino que construyo una casa y construyo una forma de riego o una forma de conservar el agua. Puede ser un pozo, puede ser un riachuelo, un canalito para yo sembrar. Todo esto lo vamos adquiriendo a través de la experiencia, a través de las vivencias, el ser humano. Entonces, el conocimiento empírico es una parte del desarrollo evolutivo del ser humano. Posteriormente pasamos al conocimiento religioso. Y creo que así como había la discusión de que si yo vivo por la experiencia o vivo por el conocimiento de la demostración, el conocimiento científico, también el religioso, que está basada en la fe, en la creencia. Y es curioso que, y válgame el paréntesis aquí, que la mayoría de las personas que tienen un conocimiento religioso en este tiempo, en el siglo XXI, tienen un conocimiento basado ya tienen su teoría o su fe ya no como una fe subjetiva, sino como una fe con cierta comprobación. Es decir, casi todas las religiones tienen un libro sagrado y entonces lo que dice el libro es lo que viven. Entonces, aquí ya hay un conocimiento científico porque están basados a una teoría, a una literatura, a un libro escrito. Ya no es como en el pasado era la religión, que no había forma de demostrar o que alguien dijera tal cosa, que dijera, no, pues se profetizó o se cree por estas razones sin que hubiese un libro. Ahora tú puedes mencionar algún, no sé, a John Smith en el libro del Mormón, la Biblia, la Torah, el Talmud, algún libro de los Vedas. Tú podrías interpretar ya los libros sagrados de alguna forma, porque hay una literatura, pero vuelvo no me salió el paréntesis, lo que está escrito ya forma de un bagaje cultural, ya es un argumento, ya son tablas de información que cuando la gente recurre a ellas para investigación ya hay cierto peso, no solamente un conocimiento válido, sino cierto peso científico por la demostración histórica, antropológica o científica de los hechos escritos en ese libro. Entonces, el que alguien crea en un libro no es precisamente religioso, sino más bien una demostración literaria de una creencia. Entonces, no estoy hablando de ese conocimiento en el conocimiento religioso aquí. Me estoy yendo más atrás, cuando no había un libro sagrado, y entonces miraba llover, y obviamente daba miedo porque no podías controlar la lluvia y te escondías ya fuera en la cueva, en tu casa, en el árbol, etcétera. Pero sí te percatabas de manera empírica que la flor, que la hierba, que las plantas crecían por el agua y que podías comer. Entonces era muy fácil, desde el concepto de la creencia religiosa, adorar la lluvia, porque era como la provisión, te daba de comer. Si te daba miedo la noche por los animales pues carnívoros, los animales rapaces, pues era muy fácil que amaras al sol. Y de alguna manera histórica, lo primero que adoramos el ser humano fue el sol. Miras el sol, te da calor, el sol te protege porque te da luz, puedes ver al enemigo y entonces adoras al sol, adoras la luna, adoras todo lo que no podías explicar. Todo lo que no se puede explicar lo empezamos a adorar. Este es el conocimiento religioso. Y cada cultura creó sus propias creencias, sus propias deidades, sus propios dioses o diosas y les empezaron a venerar culto. Entonces hay una relación en su origen muy fuerte entre el conocimiento religioso, que vuelvo, es un conocimiento válido, y en algunos casos científico, como la cienciología, que tienen una comprobación muy clara de por qué creen tal cosa, porque tienen una demostración científica. O también en el pasado, que la religión era absoluta, era totalitaria, ortodoxa, y entonces decía, así tiene que ser porque así es como creemos. Y todo este bagaje religioso se convirtió en muchos casos en cultura.
Tanto que hay muchas celebraciones que no les encontramos sentido o que no les encontramos demostración porque estamos parados, sí en un conocimiento religioso, pero válgame, también en un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque es aceptado por un gran número de personas. Entonces, la religión se hizo dogmática y estamos basados en el mito, en algunos casos en la magia, es decir, en lo que se concibía como milagro. Es un conocimiento que venimos desarrollando desde el intuitivo, luego pasamos al empirismo, que empezamos a saber si yo hago estas cosas, por si ayuno, si maltrato mi cuerpo, entonces nuestro Dios o mi Dios, mi deidad tiene que responder de cierta manera, y se convertían en religiones, en cultos. La palabra religión en sí significa adoración, puede a algo o a alguien, pero significa adoración. Entonces, nuestro conocimiento de adoración se hizo gracias a que respetábamos, amábamos a todo aquello que podía servirnos o beneficiarnos de algo. Mucha gente todavía está parada en este conocimiento, o en el conocimiento empírico, o en el conocimiento intuitivo. No es malo, pero son diferentes niveles de conocimiento. Y el siguiente nivel es el conocimiento filosófico. Es decir, pasamos desde el aceptar el dogma de la religión a hacernos las preguntas. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? Y a tener conclusiones, pero a hacer otra, a tener una tesis, es decir, tener una respuesta, un argumento, un postulado, argumentarlo, comprobarlo y después hacer una contratesis, una antitesis, preguntarle a la respuesta, y entonces después de que tengo la tesis, la antitesis, entonces tengo una síntesis. Y el concepto filosófico es volverle a hacer una tesis a la síntesis y comenzar el ciclo otra vez. Es decir, comienzo una tesis, hago una antitesis y hago una síntesis. Cuando la tengo, vuelvo a preguntarle. Entonces, este concepto de preguntar, de indagación, de búsqueda, no es otra cosa que la disposición de conocimiento, la disposición del ser humano por aprender. Eso es lo que hacemos en la escuela. Ir a la escuela a aprender lo que ya sabemos no tiene valor filosófico, no tiene valor de conocimiento, no tiene valor de evolución del saber, no tiene conocimiento formativo, porque lo que ya sé es lo que vivo. Eso es dogmático. Entonces, empezamos con lo filosófico y hacernos preguntas existenciales, que tiene un conocimiento válido, no tiene comprobación, pero tiene un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque toda nuestra investigación científica que hacemos basada en un empirismo, es decir, en una percepción, le damos forma filosófica para argumentar preguntas. Y cuando argumentamos las preguntas del cuerpo de conocimiento empírico, hacemos un proceso metodológico o de la metodología de la investigación para llegar a un resultado. Y ese resultado es el resultado científico de la comprobación de una hipótesis o de la negación de la hipótesis. Entonces, por ahí el movimiento filosófico, según Comte, comenzó en la Ilustración. Decían por ahí, primero pienso, luego existo, o la comprensión de las cosas. Entonces, me voy convirtiendo en el racionalismo, ya no en la fe de la religión, ni en la experiencia de las emociones del empirismo, ni en el instinto animal que puede tener el ser humano, sino en el argumento de la razón. Tampoco tengo una demostración científica, todavía no llegamos ahí. Acuérdense, la filosofía sí es una base, el empirismo sí es una base, y también la religión puede ser una base para una investigación, pero es en medio de esos conocimientos y la demostración científica está el concepto filosófico, que es la que nos ayuda a hacernos las preguntas raras, las preguntas locas, las preguntas de existenciales, el sentido de búsqueda. Y vuelvo y digo que el sentido de búsqueda es la disposición a nuevos saberes, a la nueva episteme o epistemología, al nuevo conocimiento transformador, indagador, crítico, antitesis o, o la búsqueda del saber nuevo. Y esto nos lleva al conocimiento científico. Ya el conocimiento científico
fue una metodología o un método que se usó para la comprobación de todos los conocimientos anteriores, para darle no solamente un conocimiento válido, sino un conocimiento científico, no solo un conocimiento aceptado, no solo un conocimiento vivido, creído o pensado, sino demostrado. Este es el conocimiento científico, que es objetivo, no es subjetivo como la religión o la filosofía, es racional, sí, como el movimiento científico, pero demostrado. Y usamos un sistema, tuvo una sistematización, un proceso, un método, un proceso de conocimientos, de observación, de preguntar, aquí entra la filosofía, de contestar las preguntas y de llegar a conclusiones. Es la comprobación de las cosas y es, por último y repetitivamente, metodológico. ¿Ok? Aquí está el cuadro completo. Aquí está el cuadro completo de lo que les platicaba, el intuitivo, el empírico, el religioso, el filosófico y el científico. Aquí están, déjenme quito un poquito de por aquí, aquí están, y este es el desarrollo del conocimiento. Espero irme explicando. Posteriormente, les grabaré un video donde ya explico las diversas conocimientos o las diversas ciencias para llegar a este momento. Agradezco su atención. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego.